Bueno, buenas tardes, doctora, buenas tardes, compañeros. En cuanto a la presentación de casos, vamos a determinar lo que es el estado nutricional de 3 casos como tal. Somos el grupo Las Vecinas. En cuanto a estos, mi persona es Virian Vallenuevo Chambi. Mis otros compañeros se van a presentar según vayamos avanzando. En cuanto a la presentación del primer caso, tenemos un paciente masculino de 1,68 metros o 1,68 centímetros. En cuanto al peso, es 88 kilogramos como tal. La edad de 24 años. Su índice de masa corporal lo hicimos justamente por el peso dividido a la talla al cuadrado. Intercambiamos los datos y nos salió un resultado de lo que es 31,17, que según la escala de índice de masa corporal, esto llegaría a ser obesidad de grado tipo 1. En cuanto a la tasa de metabolismo basal de Harris-Benedict, hicimos lo que es el gasto energético basal, usando las constantes de 66 más 13,75 por el peso, en el cual teníamos que poner lo que es el peso en 88 kilogramos, más la constante de 5 por la talla de 168 centímetros, usando lo que es centímetros y ya no metros. Menos lo que es la constante 6,8 por la edad que tiene el paciente. En este caso, 24 años. Resolvimos los problemas como tal y luego hicimos lo que es la suma. El gasto energético basal de los varones en sí llegaría a ser, del varón o del paciente llegaría a ser de 1952,8 kilocalorías. Eso es lo que llegaría a gastar básicamente la persona diariamente. En cuanto al nivel de actividad física, se lo considera ligeramente sedentaria, por lo cual pusimos 1,40. Luego calculamos lo que es el gasto energético total, en el cual teníamos que saber lo que es el gasto energético basal. Justamente usamos el dato del problema que ya hicimos y usamos el NAF o nivel de actividad física. Esto lo multiplicamos y nos salió un resultado de 2.733,92 kilocalorías de gasto energético total diario. Ya posteriormente a esto se lo realizó lo que es el perímetro abdominal, en el cual nos salió 97 centímetros, el cual nos indicaba básicamente que tenía un riesgo de enfermedad cardiovascular. Como ya había indicado, sí tiene un índice de masa corporal de 31,17 de tipo androide y pues es considerado obesidad de grado tipo 1. En cuanto a la evaluación antropométrica, la constructura de Schultz, usamos lo que es la talla dividido sobre la circunferencia de la muñeca, todo esto en centímetros. Como el paciente tenía unos 68, le medimos lo que es la circunferencia de la muñeca y lo dividimos, el cual nos salió 9,88, que según la tabla de Schultz es mediana en cuanto a contextura. El método factorial de ADA. En esto básicamente hablamos de lo que es el requerimiento calórico según estado nutricional y lo que es la actividad física. Lo simplificamos en ADA, el cual era calorías según actividad física por peso. Según su actividad física lo denotamos con 25, lo multiplicamos por 88 y el gasto el método factorial de ADA nos dice que su requerimiento es de 2.200 kilocalorías día. En cuanto a macronutrientes, hicimos lo que es requerimiento de proteínas, requerimiento de carbohidratos, de lípidos y también de agua. En cuanto al porcentaje de proteínas, usamos lo que es el método de gasto energético total por el porcentaje como tal que necesita, de 15 a 20%, dividido entre 4 kilocalorías. Resolvimos totalmente el caso y nos salió que porcentualmente necesita un porcentaje de 102,52 gramos de proteína diariamente. En cuanto a requerimientos de carbohidratos, usamos básicamente el gasto energético total y usamos un 50 o 60%, el cual es necesario para el paciente. En cuanto a esto, bueno, los resolvimos y nos salió que necesita lo que es 341,74 gramos de carbohidratos diarios. En el requerimiento de lípidos, básicamente igual hicimos todo lo que es el porcentaje, en el cual necesita entre 25 y 30%. En este caso tuvimos que necesitaba un 25 y nos salió 75,94 gramos de lípidos. En el requerimiento de agua, básicamente necesitamos un cc por kilocaloría de la persona que llega a necesitar en cuanto a su gasto energético total y nos salió 2.733, o resumido, 2,7 litros básicamente, diariamente. En cuanto a la sumatoria de macronutrientes, lo sumamos y nos salió un total de 2.459 kilocalorías. El gasto energético total de la persona es 2.733. En cuanto a los micronutrientes, definimos que no existe un déficit de vitaminas, por lo cual no requiere lo que es vitaminas y minerales. También que tiene una ingesta mayor a lo que es 1.500 kilocalorías, como es masculino, no requiere lo que se pone en micronutrientes como tal. En cuanto a factores de riesgo de la persona como tal, puede ser alto consumo de lípidos, un bajo consumo de fibras, hidratos de carbono, un sedentarismo como ya habíamos evidenciado, incluso la herencia puede llegar a ser un factor de riesgo. En cuanto a las recomendaciones, debemos decirle al paciente que coma más fibra, como ser verduras, frutas, avena,
eliminar alimentos de alta densidad calórica, reducir el tamaño de las porciones como tal, evitar el picoteo de comidas y ejercitarse como tal. Como ya habíamos dicho en la evaluación, la persona está cursando con una obesidad de grado tipo 1, según la tabla de índice de masa corporal. También tiene un riesgo cardiovascular con lo que es el perímetro abdominal. Justamente por eso, en cuanto a las recomendaciones, recomendamos que reduzca 500 kilocalorías menores a los necesarios, incrementar directamente la actividad física, evitar las grasas de origen animal y ingerir más aceites de origen vegetal. Ya, bueno, buenas tardes, doctora, y buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rosalinda Linachoque y yo voy a hacer la presentación del segundo caso. En este caso, vamos a tener a una paciente femenina de talla 1,48 metros o 148 centímetros como tal, peso 48 kilogramos y de edad 23 años. En lo que sería el índice de masa corporal, en la fórmula nos indica que tenemos que sacar el peso por la talla al cuadrado. En este caso vamos a reemplazar datos que sería nuestro peso, el peso de la paciente 48 y la talla sería 1,48 al cuadrado. Todo esto nos sale un resultado de 21,91. En lo que sería la tasa de metabolismo basal, la fórmula nos indica de 655 más 9,6 por el peso de la paciente más 1,8 por la talla en centímetros, menos 4,7 por la edad de la paciente. En este caso vamos a reemplazar datos y nos sale 1,274,1 kilocalorías. En lo que sería el nivel de actividad física, hemos tomado en cuenta que va a ser ligero y tomamos 1,40 como tal. Y en el gasto energético total hemos hecho el reemplazo de los datos, que sería eh, GEP por FA, en lo que sería 1,274,1 y por el nivel de actividad física, que sería 1,40, lo cual nos da un resultado de 1,783,74, lo que sería en su gasto energético total. Siguiente, por favor. Bien. En cuanto a la evaluación antropométrica de la contextura, sí la fórmula nos indica la talla en centímetros dividido sobre la circunferencia de la muñeca, que en este caso de la paciente va a ser 15 centímetros. Entonces emplazamos datos, ya habíamos mencionado que su talla era 1,48, en centímetros sería 148 centímetros dividido entre 15 y nos da una contextura de 9,86 y es mediana de nuestra paciente. Lo que sería en perímetros abdominales, su perímetro abdominal es de 70 centímetros. El índice de masa corporal ya lo habíamos mencionado, que era de 21,91 y es un tipo normolíneo que se encuentra en los parámetros normales como tal. Lo que sería el método factorial de ADA, el requerimiento calórico según estado nutricional y actividad física. Como tal, vamos a hacer también el reemplazo de lo que serían los datos, lo que sería la caloría según actividad física por peso. En este caso hemos tomado 30 por lo que sería su peso, que es 48, nos sale 1,440 kilocalorías al día que debería consumir como tal. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, bueno, mi nombre es Karina Bazapaco. En esta ocasión voy a presentar lo que es los macronutrientes. En cuanto al requerimiento de proteínas, en el gasto energético total, por 0,15 dividido entre 4 kilocalorías, vamos a tener como resultado 66,9 gramos de proteína. Y en cuanto al requerimiento de hidratos de carbono, también sacamos como nuestro dato final de 222,97 gramos de hidratos de carbono. Y en cuanto al requerimiento de lípidos, nuestro dato final, que es de 49,55 gramos de lípidos al día. Y en cuanto al requerimiento de agua, sacamos como último resultado, que es de 2,483,74 cc. Ya viendo todo esto, se hizo la sumatoria de los macronutrientes, en cual tomamos la proteína, los hidratos de carbono, los lípidos, en el cual nos salió como resultado 1,605,37 kilocalorías, en el cual nuestro gasto energético total es de 1,783,74 kilocalorías, en el cual nuestros micronutrientes, en esta ocasión el paciente no presenta déficit de vitaminas,
minerales y fibra, por lo que no se debe de aportar vitaminas y minerales, ya que existe una ingesta superior a 1.200 kilocalorías en mujeres, como se ve en nuestro caso. Entonces está por encima. Siguiente. En cuanto a las recomendaciones, de acuerdo a su peso y talla y la edad del paciente, es de que hay una ingesta de 1.783.64 kilocalorías por día. En cuanto a los macronutrientes, el requerimiento diario de proteínas que debe de consumir es de 66.9 gramos al día de proteína y de 49.57 gramos de lípido. Y en los hidratos de carbono tenemos de 222.97. Siguiente. También es importante recalcar que el paciente, como está normal en su índice de masa corporal, que es de 21.91, y que los parámetros normales son de 18.5 a 24.9, entonces podemos decir que el paciente debe seguir consumiendo, ¿no?, los alimentos necesarios para encontrarse en los límites normales. También hay que recordar que el arco de alimentación de promoción en el Ministerio de Salud, que nos deja 5 importantes grupos, en el cual va a ser el primer grupo que se debe consumir cereales, avenas, legumbres y quinoa, y en el otro grupo que tenemos en el 2 y en el 3, que está entre las frutas y las verduras, y también fibras. También en el grupo cuarto que tenemos la leche, el queso, entre otros, ¿no?, el yogurt. Y también vamos a ver que en el grupo 5 se debe de consumir carne, pescado, huevo, para que esto no tenga diferentes enfermedades, ¿no? No sea propenso a diferentes enfermedades, ya sea esto por mala nutrición o pueda llegar a lo que va a ser obesidad o sobrepeso. Es importante también que se realice los ejercicios para ejercitar para el fortalecimiento de la masa muscular. También es necesario que consuma abundante agua, concordando con su peso, ¿no?, que este ya es de 1.47 litros, que eso sería 3 botellas de agua al día. Y así, y eso sería. Bueno, gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Giovanna Condori Cabrera y mi persona junto a mi compañera vamos a iniciar la presentación del tercer caso, que se trata de una paciente femenina de 73 años de edad con antecedentes patológicos, presenta diabetes mellitus tipo 2, menciona controlar con fármacos dicha patología. En cuanto a la talla, mide 1,47 en metros y 147 en centímetros. En cuanto a su peso, pesa 73 kilogramos y vamos a iniciar con la evaluación realizando el índice de masa corporal con la fórmula que es el peso sobre la talla al cuadrado. Nuestra paciente pesa 73 kilogramos y va a medir 147 centímetros, el cual nos va a dar un resultado de 33,78. En cuanto a la tasa de metabolismo basal, según Harris-Bennick, nos da un resultado como de 1.277,3 kilocalorías. En cuanto al nivel de actividad física, de acuerdo a lo que nos menciona la paciente, no realiza prácticamente actividad física, por lo cual le catalogamos como ligera sedentaria con un dato de 1.40. Para el gasto energético total, realizamos con la fórmula del gasto energético total, que va a ser igual al gasto energético basal por el nivel de actividad física, que nos da un resultado de 1.788.22. Siguiente, por favor. En cuanto al perímetro abdominal, nos da un resultado de 105 centímetros, por lo cual, en cuanto a los valores del perímetro de cintura, nos da que como es mayor a 88 centímetros, pues tiene un riesgo muy elevado en cuanto a contraer o sufrir enfermedades de riesgo cardiovascular. En cuanto al índice de masa corporal, la paciente presenta 33.78 de tipo ginecoide, por lo que de acuerdo al valor que nos da a entender que la paciente se encuentra clasificada como obesidad de grado 1. Y en cuanto a la evaluación antropométrica, nos da un valor de 8.94, en la cual nos dice que es mediana, y en el método factorial de ADA
que va a ser el requerimiento calórico según el estado nutricional y la actividad física, nos da un resultado de 1825 kilocalorías por día. Siguiente, por favor. Bueno, continuando, mi nombre es Giovanna Jenny Callisaya Candia. Yo les voy a hablar sobre lo que llegarían a ser los macronutrientes, los micronutrientes y las recomendaciones como tal. Dentro de los macronutrientes, como ya sabemos, vamos a tener a lo que llegarían a ser las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono. Asimismo, en cuanto a las proteínas, llegamos a tomar los datos que llegarían a ser en los parámetros más altos, ya que el caso del cual estamos viendo es un caso patológico. Por ese mismo motivo, en cuanto a las proteínas, tomamos 1788 por 0,20 dividido en 4 kilocalorías, lo cual nos dio un 89.4 gramos de proteínas. En cuanto al requerimiento de hidratos de carbono, sucedió lo mismo, usamos los datos más altos y llegaría a ser 1788 por 0,60 dividido entre 4 kilocalorías, en lo cual el resultado nos dio 268.2 gramos de CHO al día. En cuanto a los lípidos, usamos el 0,30 y nos dio 1788 por 0,30 dividido entre 9 kilocalorías. Asimismo, el resultado nos dio 59.6 gramos de lípidos al día. Lo que llegaría en cuanto a los requerimientos de agua, tenemos que saber que un cc por las kilocalorías del paciente nos va a dar lo que es el agua de mantenimiento promedio. El promedio mínimo generalmente es de 1500 ml. Ahora, en este caso, nos salió como tal, tomando en cuenta lo que llegarían a ser las kilocalorías de la paciente, que es el gasto energético total, tendríamos un cc por 1788 cc, lo cual nos daría 1788 cc. En cuanto a la sumatoria de los macronutrientes, vamos a tener una sumatoria de las proteínas, los hidratos de carbono y de los lípidos, los cuales nos darían 1966.8 kilocalorías. Y en cuanto a comparación con lo que llegaría a ser el gasto energético total, que es 1788 kilocalorías, habría más o menos una variación amplia. En cuanto a lo que llegaría a ser a los micronutrientes, podemos observar que en el caso no existe un déficit de vitaminas con signo sintomatológico. El paciente no va a requerir vitaminas y minerales, ya que el parámetro establecido para administrar las mismas es de 1200 kilocalorías en mujeres, y en caso de nuestra paciente no va a requerir reponer estos micronutrientes. Asimismo, tomemos en cuenta que la paciente tiene un índice de masa corporal de 33.78, lo cual nos menciona que tendría una obesidad tipo 1 y puede llegar a sufrir una arteriosclerosis, y tenemos que tomar muy en cuenta los factores de riesgo y dar unas muy buenas recomendaciones. En cuanto a los factores de riesgo, tomemos en cuenta el bajo consumo de hidratos de carbono, el alto consumo de lípidos, el estrés, el sedentarismo, la grasa visceral, y un factor de riesgo muy importante es la herencia. Y debido a que nuestra paciente es mayor de edad, tendríamos que hacerle un control a sus hijos e incluso a los nietos para ver si no sufren de esta misma patología. En cuanto a lo que llegarían a ser las recomendaciones en este caso, de acuerdo a los datos obtenidos, se va a recomendar a la paciente una correcta alimentación, ejercicio, la participación del equipo multidisciplinario para enseñar las herramientas de autocontrol y, por último, la educación y motivación del paciente. Asimismo, debemos mantener la glucemia en unos límites adecuados, modificando la ingesta de los alimentos con la medicación y la actividad física. De igual manera, normalizar el perfil lipídico y mantener un buen control de la presión arterial. Debemos controlar bien la dieta y el ejercicio, tomando en cuenta el pan, cereal de grano entero con elevado contenido de fibras, verduras, las frutas, la leche descremada, carnes magras y pescado, las grasas no saturadas y las comidas y refrigerios regulares. Gracias, eso sería todo.